Vamos a reparar este teclado Yamaha DGX230. Lo compré usado y alguien pintó el nombre de las teclas en las teclas y se manchó de azul. Ya intenté con alcohol y acetona y no pude removerlo. Aparte, unas de las teclas dejaron de funcionar, como los mis, todos los mis, y a veces es otra tecla la que falla. Lo voy a desarmar, limpiar todos los contactos y borrar la tinta de las teclas de alguna forma. Para desarmarlo lo volteamos boca abajo y abrimos el compartimiento de las baterías también para sacar unos tornillos que están escondidos allí. Procedemos a sacar todos los tornillos, son cerca de 22. Una vez que sacamos y apartamos los tornillos a un lugar seguro, volteamos el teclado de nuevo y removemos la tapa. Cuando levantamos la tapa hay 4 cables conectados, 2 de bocina y 2 de teclado. Vamos a desconectarlos con cuidado, voy a tomar una foto para ver cómo estaban, aunque no hay forma de ponerlos erróneamente, solo para estar seguros. Ahora removemos los tornillos de las teclas. Para remover las teclas, estas salen agrupadas y hay que levantar de arriba y deslizar hacia uno para sacar cada grupo. Extrañamente las teclas tienen esta parte amarillenta por la parte de abajo, como si les hubiera pegado el sol abajo o algo estuviera caliente debajo de ellas. Cada grupo se separa en 3 partes a su vez: teclas blancas, otras teclas blancas y estas teclas negras. Para limpiar los contactos de las teclas, remover los pads de cada tecla, y cada uno tiene 2 contactos. Limpiamos todos con una microfibra de esas para lentes y alcohol. Y también vamos a limpiar la placa base. Una vez limpios los vuelvo a instalar para evitar que acumulen polvo en el ambiente. ¿Quién sabe? De que está loca, yo creo.
El motherboard del teclado es muy simple en cuanto a la cantidad de circuitos integrados. Los tres principales son un CPU de Yamaha que contiene el generador de tonos que se llama XG Lite. Contiene también un microcontrolador que recibe las entradas de las teclas y del panel de control, y de ahí le ordena a los demás chips qué hacer. Y por último, esta memoria ROM, que creo que a su vez también tiene un espacio para grabar como RAM, porque puedes grabar canciones en este teclado, ya sea que las toques en el mismo teclado o las pases por USB. También hay una placa que contiene un amplificador de sonido y un regulador de voltaje para los diferentes voltajes del teclado. El amplificador es de dos canales de 13.5 watts cada uno y puede ser ampliado a 20 watts. Hay un chip igualito a este que es de 20 watts, nomás hay que cambiar el capacitor. Ningún químico sirvió para limpiar las teclas, así que voy a proceder a pulirlas como pulimos un carro cuando tiene un rayón o una marca o algo así. Igualito como lo haces con un carro, lo vamos a hacer con las teclas. Primero, con una lija de 600 voy a raspar hasta hacer que desaparecer todo lo azul. Una vez que la tecla esté en un blanco uniforme, quedará muy áspera al contacto, así que para pulirla vamos a usar una lija más fina. No voy a acelerar el video para que aprecien cómo se va desvaneciendo la pintura. Una vez que queda blanca la tecla, vamos a empezar a pulirla.
Vamos a lijar con una lija de agua de 1000 o 1500 hasta que quede más uniforme la superficie. Ahora vamos a usar una lija más fina, como una 2000. Progresivamente vamos a ir haciendo más fino el lijado para que quede más liso. Hay que mantener siempre limpia la lija con el agua y te vas a dar cuenta si la lija es demasiado fina para lo que estás puliendo cuando ya no se vea mancha en la lija del material que estás lijando, sea pintura o en este caso el plástico blanco. Igual que en un carro, vamos a usar crema de pulir para carros y un buffer de carros para pulir la tecla. Voy a fijar el buffer en la mesa para aplicar el pulidor en la esponja. Hay que distribuir la crema uniformemente en la esponja y encendemos el buffer con mucho cuidado de no quebrar la tecla. La empujamos hacia la esponja repetidas veces hasta obtener una superficie lisa. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero la superficie áspera ya desapareció y ahora hay un brillo como si estuviera mojada la tecla, pero claro que está seca. Voy a pulir las teclas negras también. A esas no las vamos a lijar, dado que no están manchadas y si lo estuvieran no se les va a notar. Entonces solo vamos a usar la cera y la esponja para pulirlas. Una vez pulidas y secas todas las teclas, vamos a ensamblarlo. Para insertar las teclas hay que ponerlas inclinadas un poco hacia acá y deslizarla de esta forma y después asentarlos en la base donde va atornillado. Una vez instaladas las teclas hay que probar cada una para asegurarnos que no instalamos nada mal. Insertamos los tornillos uno a uno a mano.
Después voy a darle una ligera apretada con el impact drive tratando de no trasroscar los tornillos. Ya una vez que metí los tornillos, vamos a ajustarlos el apretado exacto para no barrer la base con un desarmador manualmente. Las cintas adhesivas con las que se aseguraban los cables para que no estuvieran sueltos se despegaron. Voy a usar silicón caliente para pegarlos de nuevo. También se soltaron estas torres de soporte. No confío en el super glue porque con el tiempo como que se quebra. Así que las voy a soldar a la base con plástico usando un cautín de esos para soldar circuitos. Y vamos a cortar un poquito de plástico de otro plástico similar de otro aparato para usarlo como soldadura y soldar la base. Terminando de soldar, vamos a colocar la tapa de nuevo y vamos a probar nuevamente. Si la prueba fue satisfactoria, vamos a poner ya los tornillos de la tapa, empezando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para distribuir de forma uniforme el estrés del plástico para que se ajuste. Recuerden que nunca hay que apretar el tornillo que vamos poniendo. Primero se colocan todos los tornillos y después se aprietan. Vamos a probar nuevamente. Nunca se puede estar demasiado seguro. No voy a hacer un review de este teclado en este momento. Hay varios videos en YouTube para ver cómo funciona y lo que son capaces de hacer. Es muy buen teclado. Pero si desean saber sobre una función en especial del teclado, como por ejemplo, puedes subir canciones MIDI desde la computadora al teclado, puedes escribir y grabar tus propias canciones allí, o puedes utilizarlo en una Macintosh y utilizando el GarageBand conectas el teclado a la computadora vía USB y el GarageBand tiene unas lecciones de piano. Entonces cuando tú tocas en el teclado, la computadora se da cuenta exactamente qué tecla tocaste y te puede hacer una prueba y evaluarte si lo estás haciendo bien o mal, y así vas ajustando y es como si tuvieras tu maestro en casa. Si desean saber más sobre este teclado, pues déjenlo en los comentarios y hacemos un video al respecto. Muchas gracias.